Mi nombre es Ervin Sotomayor. ¿Ok? Conmigo vamos a desarrollar esta especialización que tiene que ver con la educación básica alternativa. Yo soy un profesional de la educación, mi compromiso y apuesta es por la formación de las personas. Y vamos el día de hoy a tener una sesión de inducción. Es una sesión de inducción porque, bueno, vamos a, digamos, conocer un poco el contexto de lo que implica el trabajo que vamos a desarrollar durante estos meses en la especialización de la educación básica alternativa. ¿Me pueden escuchar? ¿Se me oye bien? Sí, maestro. Muy bien, Sí, sí se le escucha. muy bien. Si alguien tiene de repente alguna duda, puede escribirla por favor en el chat con toda Sí, sí, se confianza, ¿ok? escucha. Entonces vamos a continuar. Les quiero manifestar lo siguiente, ¿no? Este es, digamos, una clase introductoria, por eso le hemos denominado inducción. Es importante que nosotros diferenciemos dos ciencias fundamentales, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la pedagogía y la otra tiene que ver con la andragogía, ¿no? La pedagogía que está más orientada, ¿no?, a los niños, mientras que la andragogía que está orientada a los adultos. Nosotros vamos a trabajar desde una perspectiva de la ciencia andragógica. Es decir, nuestra mirada no va a ser pensando en niños, sino pensando en jóvenes y adultos. Y pensar en un joven y adulto implica tener otro enfoque, otra mirada, ¿está bien? Otra perspectiva, otros lentes, distintos lentes para poder, digamos, abordar la educación para jóvenes y adultos. ¿Me escuchan? ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, Sí, eh, estamos de acuerdo. muy bien, entonces vamos a diferenciar ambos. Ustedes también van a, me imagino, revisar información respecto a estas dos ciencias. Valerio. Muy bien, bueno, con esa participación, a ver, quiero comentarles lo siguiente a cada uno de ustedes. Miren, a ver, y ustedes han acertado, ¿ah?, en muchas cosas que han planteado. Estamos viviendo en este momento, ¿no? Se ve mi pantalla, alguien me puede por favor indicar, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestro. Muy bien, estamos en un mundo globalizado. Muchísimas gracias. Estamos viviendo un mundo globalizado. Y este mundo globalizado, ¿qué nos exige? Puentes, caminos más transitados que a la persona le permita moverse de la educación al empleo. Es decir, una persona que sale del SEBA, ¿no?, o de la institución educativa, tiene que tener habilidades mínimas para emplearse, para trabajar. Pero por otro lado, la persona también puede moverse del empleo a la educación. Hay personas que no estudian porque están trabajando, pero como tienen tiempo en las noches, se matriculan en un SEBA, entonces del empleo se mueve a la educación porque quiere mejorar cada día sus competencias, quiere ser mejor papá, porque quiere ayudar a sus hijos, quiere conseguir un trabajo, quiere ser un profesional, porque quiere hacer una trayectoria educativa, no quiere quedarse solo en la educación básica, quiere lograr una educación superior. Por eso, la educación, en este caso, desde una perspectiva de la básica alternativa, te ayuda a tender esos puentes o caminos que nosotros debemos transitar de la educación al empleo o del empleo a la educación. Ese es el tipo de personas que se encuentran en los SEBAs. Hay jóvenes que están en el SEBA que ya trabajan. Hay adultos mayores que están en el SEBA que ya trabajan. Otros que cuidan a sus nietos, pero quieren tener ciertas competencias para poder mejorar como personas, como profesionales y seguir escalando en su trayectoria profesional. Entonces, estas personas, si realmente se van a mover de la educación al empleo o del empleo a la educación,
¿Con qué propósito lo hacen? Para generar aprendizajes a lo largo de la vida, ¿no? Todos tenemos que generar aprendizajes a lo largo de la vida. ¿Para qué? Para favorecer oportunidades de un aprendizaje continuo. Entonces, vamos a hablar, cuando nos refiramos a la educación básica alternativa, de aprendizaje continuo. Vamos a hablar de formación continua, aprendizaje a lo largo de la vida. Son conceptos que debe manejar todo especialista, todo profesional de la EVA. Y ni siquiera de la EVA, de la EBR también, de la educación básica regular y de la educación básica alternativa, incluso de la educación básica especial. Tenemos que manejar esos conceptos que se relacionan con aprendizaje continuo, formación continua, aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Esos son conceptos que vamos a manejar en este, digamos, contexto de la educación que estamos viviendo en estos momentos. Además de esto que les he traído para, digamos, explicarles, porque en realidad esta es una clase introductoria, pero ya estoy explicando y parte de esto voy a volver a explicar en en algunas de las sesiones que se vienen más adelante. Vamos a entender de que el joven o adulto es un potencial trabajador. Había un participante que nos decía que va al SEBA porque quiere mejorar, quiere adquirir competencias, pero también para trabajar, para tener un salario, un ingreso. Entonces, el joven y adulto es un potencial trabajador. Todas esas personas que se encuentran en su mayoría, ¿ya? Porque también hay una minoría que de repente está desarrollando otras actividades, ¿no? Como por ejemplo, algunos están en la cárcel, en los penales, y en los penales también hay educación básica alternativa, ¿no? Están cumpliendo ahí un rol en los penales. Hay pescadores artesanales también en la zona, digamos, de la costa o de los lagos cercanos en la sierra, que también están desarrollando algunos programas de educación básica alternativa. Pero en este caso, el joven y adulto es un potencial trabajador. Por lo tanto, el profesor tiene que mirar a su estudiante, a ese participante, como un potencial trabajador. Una persona adulta que tiene otros intereses, otras necesidades. No puedo enseñarle como un chico de secundaria. No puedo. Porque tiene otra mirada, tiene otra aspiración, tiene otra necesidad. Y su principal necesidad es justamente trabajar. Y si trabaja, él lo que quiere es como complemento mi trabajo con mi estudio. Eso es clave para este estudiante. Por lo tanto, el profesor tiene que orientarlo a este joven o a este adulto para poder desenvolverse en su empleo o para poder desenvolverse en la vida, para desarrollar otras actividades que no necesariamente tiene que ver con el trabajo. Entonces, el joven y adulto es un potencial trabajador. Debe saber que la fuente del conocimiento no solo está en la escuela, sino también está en el puesto de trabajo. Es muy probable de que este estudiante sea un carpintero, ¿ya? Pero sabe de carpintería, le encanta la carpintería. Por lo tanto, ese puesto de trabajo para él es importante, porque en ese puesto de trabajo aprende. Y cuando se va a un SEBA, a una educación básica alternativa, ¿qué es lo que espera ese estudiante? Que le ayudan a fortalecer algunas habilidades transversales para que él pueda, digamos, fortalecer su práctica laboral de carpintería. Por ejemplo, comunicarse mejor, sacar cuentas mejor, manejar estadísticas. Eso es lo que él espera, esa es su necesidad. Por eso es importante en EVA hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades de tus estudiantes. Eso es clave, eso es fundamental. Entonces, fíjense, el joven y adulto es un potencial trabajador, debe saber que la fuente del conocimiento no solo está en la escuela, sino en el puesto de trabajo. Esta puede valorarse a través de un currículo nacional. En el currículo nacional nos dicen cuáles son las competencias que debe desarrollar un estudiante. ¿Cuántas competencias tiene el currículo nacional? 31 competencias. 31 competencias mínimas que debe desarrollar un estudiante.
Profesor, ¿podría desarrollarse más competencias? Sí, por supuesto que sí. Para estos estudiantes de la EVA puede haber otro tipo de competencias, por supuesto que sí. Pero el currículo nacional te dice 31 competencias mínimas, mínimo, que todo estudiante de la educación básica debe desarrollar. ¿Ya? No nos olvidemos que la EVA pertenece a la educación básica, por eso se denomina educación básica alternativa, ¿verdad? De todo eso vamos a hablar más adelante, ¿ok? Pero también en nuestro país se está construyendo un marco nacional de cualificaciones. Este marco nacional de cualificaciones más adelante nos va a decir cuáles son las cualificaciones o competencias o habilidades o conocimientos que el mercado productivo espera de una persona. Es decir, si tú sales a trabajar, debes de tener ciertas competencias, ciertas habilidades, valores. Entonces eso es clave para que te puedas desenvolver en la vida. Eso es fundamental para que te puedas desenvolver en la vida. Por eso, pero el marco nacional de cualificaciones está en construcción. No lo tenemos. Entonces, nuestro referente va a ser el currículum nacional. Nosotros como docentes tenemos que tener como referente el currículum nacional. Por otro lado, el joven y adulto es un potencial trabajador. Debe desarrollar diferentes competencias. Fíjense, diferentes competencias para responder a las demandas del mercado, ¿no? Para progresar en su trayectoria de vida. Él quiere progresar, ser cada día mejor, para tener la posibilidad de una mayor movilidad productiva. De repente se ha dedicado a ser carpintero un tiempo, pero ahora quiere entrar a conocer fierros, fierrería. Luego se va a dedicar a drywall, ¿no es cierto? Entonces, puede movilizarse a cualquier sector productivo gracias a su educación. Y eso es fundamental. A eso apuntamos desde la educación básica alternativa, pero también de la educación técnica productiva, que están íntimamente relacionados. Por supuesto que sí, pero también para una mejora salarial. Por otro lado, el joven adulto es un potencial trabajador, debe ser consciente que las habilidades se deprecian con el tiempo. No se olviden que el conocimiento tiene fecha de vencimiento. Las habilidades se deprecian. Es decir, tienes que reentrenarte de manera permanente, porque tus habilidades necesitas fortalecer. Tú eres profesor, que seguramente has egresado de la universidad o del pedagógico, pero ahora quieres ser un profesor de la EVA. Entonces, tienes que reentrenarte. Para eso estás haciendo esta especialización. Igual, en la EVA, los estudiantes que ingresan también quieren mejorar sus competencias para ser cada vez mejores personas. Eso es fundamental, mejores personas. ¿Cuáles son esos temas que vamos a desarrollar? Muy bien, gracias. Muy bien. Los temas que vamos a trabajar. A ver, vamos a trabajar 6 módulos, ¿ok? Evidentemente, estos 6 módulos son flexibles. No se olviden, es flexible. No está dicho, podría modificarse, mejorarse, enriquecerse. No se olviden de eso. El primer módulo que vamos a trabajar está referido al aprendizaje y la educación para adultos. Ya es un contexto grande. Vamos a hablar de la educación para adultos. Parte de eso ya estamos hablando el día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar del sentido de la modalidad de la EVA. Lo que decía el profesor, que discrepaba, ¿no? Carlos nos decía, por si acaso, en la EVA se tiene que formar no solo para el trabajo, ¿ya? Es más, no es su finalidad, nos decía. Él se tiene que formar, por ejemplo, para ser una mejor persona. Entonces, aprendizaje para la vida, ¿no es cierto? Nos formamos para la vida. Interesante. Vamos a hablar acá en el segundo módulo del sentido de la modalidad de la educación básica alternativa. El módulo 3 va a estar orientado al currículum, todo lo que tiene que ver con el currículum y centrado en la planificación curricular, en la diversificación curricular en EVA. En el módulo 4 vamos a hablar acerca de la didáctica de la EVA, vamos a trabajar estrategias, técnicas, algunos métodos, ¿no? De la educación básica alternativa.
En el módulo 5 vamos a hablar de la evaluación formativa en la EVA, porque también se necesita evaluar y es clave cómo se va a evaluar. Y el módulo 6 vamos a hablar de la gestión de la EVA y emprendimiento. Vamos a asociar también al emprendimiento parte de este, digamos, módulo 6. Entonces, aquí están los temas, ¿no? Y aquí hay algunas posibles sesiones. Como les digo, el currículum es flexible. Ustedes son profesores de la educación básica. Algunos de repente son de primaria, otros son de secundaria. Pero tenemos que tener una mirada flexible, abierta. Nada está escrito en piedra. Por lo tanto, estas son las sesiones, posibles sesiones que vamos a desarrollar, que ya lo hemos previsto. Y en el primer módulo que dice aprendizaje y la educación de adultos, la idea es trabajar la participación y la facilitación con adultos. Quiero iniciar por ahí. ¿Cómo promover la participación de los adultos? ¿No? ¿Cómo facilitar a los adultos? Quiero iniciar por esa clase porque nos va a ayudar a nosotros también para este proceso de interacción. ¿Me dejo entender? Es decir, no solamente me sirve para que ustedes aprendan cómo facilitar a adultos, sino también nos va a servir para interactuar entre nosotros, porque aquí hay adultos, somos adultos que estamos, digamos, interactuando. Por eso vamos a iniciar con una sesión que se denomina así. La siguiente va a ser, ¿en qué consiste el aprendizaje en los adultos? Una tercera, vamos a hablar de los procesos cognitivos, la demanda cognitiva para los jóvenes y adultos. Vamos también a hablar sobre el contexto general de la educación para adultos, alguna normativa. ¿Qué dice el PEN al 36, por ejemplo, de los jóvenes y adultos? Tenemos que revisar qué es lo que dice el PEN. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Los de la EVA, ¿estamos ahí? ¿Cómo se está mirando, digamos, en perspectiva la educación básica alternativa? Así se va a cerrar el módulo 1. Luego vamos a desarrollar el módulo 2, que es el sentido de la modalidad de la EVA. Vamos a hablar la naturaleza de la modalidad de la EVA, diferenciando de la EB y diferenciando de la EBR, ¿sí? Los enfoques de la EVA, eso es importante trabajar. ¿Cuáles son los enfoques? El enfoque de la formación continua, por ejemplo, o el enfoque del aprendizaje a lo largo de la vida, el enfoque de trayectorias educativas. Bueno, hay varios enfoques, pero vamos a aterrizar con algunos de ellos. Luego vamos a hablar el sentido, perdón, las competencias del docente de la EVA. Un poco vamos a revisar el marco del buen desempeño docente también. Y vamos a mirar desde una perspectiva de la educación básica alternativa, el sentido de la modalidad. En el módulo 3 vamos a hablar del currículum de la EVA. Aquí vamos a hablar del currículo nacional, del currículo de la educación básica. Tenemos que manejar el currículo de la educación básica. Yo sé que ustedes lo manejan, lo conocen, saben cuáles son los enfoques transversales, saben que es una competencia, una capacidad, desempeños, ¿no? Sabemos todo ello. Pero también vamos ahí a hablar del proceso de diversificación, de la planificación curricular, de cómo plantear situaciones significativas para la enseñanza y aprendizaje en la EVA. Vamos a ver todo eso. Vamos a hablar en el módulo 4 de la didáctica en la EVA, cómo es la didáctica. Ahí vamos a hablar sobre las actividades de aprendizaje o la sesión de aprendizaje y los procesos pedagógicos que también están en el currículo nacional, pero también hay otros ad hoc para la EVA que son claves. Vamos a hablar también de algunas estrategias, técnicas y estrategias para el aprendizaje sincrónico. ¿Qué les parece? Técnicas y estrategias para el aprendizaje sincrónico y asincrónico con adultos. Es decir, si vamos a trabajar a distancia, también debemos aprender algunas técnicas para trabajar a distancia o no. Entonces yo les voy a enseñar como por ejemplo alguna de estas técnicas para aprender a distancia es fundamental. Por ejemplo, cuando te miro al rostro, ¿me ves? ¿Me observas? Te estoy señalando. Esa es una manera de interactuar con el estudiante. Son parte de las estrategias. Estoy mirándote. ¿Sí? Mira, estás caminando. Carlos, creo que te quieres levantar. A ver, la estrategia 2 de la didáctica en la EVA. Vamos a hablar un poco de los 6 sombreros de pensar o de repente del método del ABP o método de casos. No lo sé, vamos a ver en el camino cuál sería más apropiado, más adecuado. Vamos a hablar un poquito de los materiales educativos de la EVA, ¿ya?
Luego vamos a hablar de la evaluación, algunos enfoques de la evaluación. Hay varios enfoques interesantes, eso nos va a detener en una sesión. Luego vamos a hablar de la evaluación formativa y dentro de ello de la retroalimentación. De repente lo vamos a desagregar en 2 sesiones, por eso ahí faltaría aparentemente una sesión, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se arregla todo eso. Vamos a trabajar técnicas e instrumentos de evaluación, que nos va a servir también para la educación básica regular, pero con perspectiva para la EVA lo tenemos que trabajar. Y finalmente el módulo 6 va a estar relacionado a las competencias directivas de un profesional de la EVA. Si tú quieres ser director de un SEBA, debes de tener ciertas competencias. Y hay unas competencias directivas fundamentales. Tenemos que trabajar desempeños del director de un SEBA. A ver, también vamos a trabajar parte del marco del buen desempeño del director, pero alineado a un SEBA. Vamos a hablar del proyecto educativo institucional, ¿sí? Y también les voy a socializar el modelo Canvas para el emprendimiento adulto. Les quiero comentar esto y para que también Carlos me escuche. Muchas de las demandas de nuestros estudiantes es que en la escuela se trabaje el emprendedurismo, cómo emprender, ¿sí? No lo hacemos, realmente no se está trabajando mucho, pero en la EVA deberíamos orientar el tema del emprendedurismo, ¿no? Que no es lo único, hay otras cosas, nosotros formamos para la vida, como conversábamos con Carlos, pero el emprendedurismo es fundamental porque hay una demanda de esta población de la educación básica alternativa y les voy a enseñar el modelo Canvas, ¿ya? El modelo Canvas, que está excelente, un modelo para poder planificar y proyectarme a ser un buen emprendedor. Muy bien, estas son las sesiones que vamos a trabajar, como les digo, es flexible, pueden modificarse en el camino, porque de eso se trata también, que se modifique, que se adecue a vuestras necesidades. Y, a ver, ¿qué se va a evaluar? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Se escucha. Maestro, ¿Me van a...? Hola, ¿cómo están? ¿Estoy gritando mucho o me escuchan muy bien? Está bien. está bien, se escucha bien, sí. A ver, entonces, ¿qué se va a evaluar? ¿Qué se evalúa? A ver, ¿qué vamos a evaluar? Fíjense. Vamos a evaluar desde, a ver, primero vamos a hacer un recojo de información como una especie de prueba de entrada, ¿ya? Para la especialización. Una prueba de entrada. Les van a enviar un link a vuestro correo o al WhatsApp, de repente les van a enviar, ustedes van a entrar ahí a ese link y van a responder algunas preguntas que yo les voy a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser durante esta semana. Cualquier día les va a llegar. Es muy probable que les llegue ya desde el martes o desde el miércoles, ya les van a indicar. Entonces, esta va a ser, digamos, un instrumento para recoger información de ustedes y conocer sus saberes previos, ¿no? ¿Ya? De tal manera que con esos saberes previos yo voy a ajustar todo lo que vamos a trabajar en la especialización. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. A ver, si están de acuerdo, van a prender solamente su cámara y me van a hacer así. A ver, ¿están de acuerdo? Todos me ponen así, hagan su cámara. Vamos, ¿están de acuerdo? Ajá, muy bien, Walter. Armenia, vamos. Eso, Emiliano, ¿dónde estás? No te veo, Emiliano. Excelente, Emiliano, no me quiere mostrar su rostro. Jenny, a ver, acá les estoy conociendo muy bien. Wilber, excelente. Muy bien, ¿es Tuer Frey? ¿Así es, Tuer Frey? ¿Sí? A ver, Frey, dime si así es tu nombre o está mal escrito. No me quiere hablar. A ver, Libertad, muy bien. Así es, Libertad, No, muy está bien. bien, está bien, está bien. Muy bien. Alessandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Alessandro, bueno, de repente ha puesto el nombre de su hijo, no sé, no. Pedro, Dina, muy bien. A ver, entonces, fíjense, les van a entregar una evaluación, como les digo, de entrada. Esto va a ser referencial nada más, ¿ok? No, yo no voy a tomar en cuenta lo que digan aquí para la calificación, para nada de eso. Es referencial. Es para que yo sepa con qué conocimientos vienen y luego en función de ello también pueda adecuar
todo el tema de la especialización. Eso es fundamental, porque la idea es que con ustedes trabajemos en función a las necesidades también que ustedes desean. Eso es fundamental, sin desvirtuarnos, ¿ok? Luego vamos a evaluar, va a haber una autoevaluación, ustedes se van a autoevaluar. Yo voy a preparar algunos instrumentos para que ustedes se autoevalúen. Van a autoevaluar su participación, por ejemplo. Fíjense, el participante evalúa su propio aprendizaje. Tú mismo te vas a poner una nota. ¿Cómo ha sido tu participación? Y yo voy a estar atento si es que estás participando o no, si te distraes, etcétera. También este tipo de educación este tipo de autoevaluación fomenta pues la autocrítica, la autorreflexión y tu misma responsabilidad. Vamos a trabajar de manera sincrónica y luego asincrónica cuando te envíe de repente una tarea por el correo, ¿no es cierto? Va a ser asincrónico porque lo vas a desarrollar en otro momento. No lo vas a desarrollar en este momento, sino en otro momento, en otro espacio, en otra hora, en otro día. Por eso es asincrónico, ¿ok? Luego, la heteroevaluación es lo que yo voy a evaluar. Yo los voy a evaluar a ustedes en la heteroevaluación. Y para ello, ¿qué voy a evaluar? El chat, lo que están escribiendo en el chat. Me interesa mucho la interacción. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Me interesa. Todo se graba, está registrado. Yo lo voy a luego chequear. Lo que están escribiendo, lo que dicen, lo que plantean, lo que preguntan, lo que comentan, lo que opinan. Eso es fundamental. Y luego la interacción. Cuando te diga, prende tu micro. Cuando te diga, prende la cámara. Responde, plantea una pregunta, esa interacción, todo eso voy a evaluar. Es que eso es lo que se tiene que evaluar hoy en día, porque te estoy mirando, miren, me estoy acercando, ¿sí? Te estoy mirando, te estoy observando, no te levantes. Estás ahorita en clases, que no te distraigan, por favor, ¿ok? Estamos evaluando esta interacción y eso es fundamental, ¿ya? Luego, voy a entregarte algunas tareas o encargos. Ya te voy a dar una tarea o un encargo. No te voy a saturar, no te preocupes, no te preocupes. Pero quieres ser un buen profesional de la EBR y de la EVA, ¿sí? Entonces tienes que cumplir las tareas y los encargos, ¿ya? Va a ser algo sencillo, potente para tu mejora, ¿ok? Vamos a tener algunas 2 a 4 tareas por módulo. Algunas veces 2. Y puede ser que por ahí algunas veces 4. Va a depender de la cantidad y de la calidad de la tarea, ¿ok? Si van a ser tareas pequeñitas, van a ser 4, ¿sí? Sí, pero si va a haber, digamos, una tarea así bastante, digamos, que te va a demandar un tiempito más, entonces van a ser solo 2 tareas, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar como parte de la heteroevaluación, ¿ya? Muy bien. Muy bien, luego va a haber una evaluación de salida por módulo. Una sola evaluación de salida por módulo. ¿Cuántos módulos tenemos? A ver, ustedes ya saben cuántos módulos tenemos. 6 módulos. 6 módulos. Excelente. Socta, ¿no? Oj, isca y quinza, tagua, pizca, socta, ¿no? Socta. Entonces, vamos a tener ahí 6 evaluaciones, ¿no? Digamos, de salida por cada uno de los módulos. Y es muy probable que haya una evaluación final sencilla, así como les recojo de la evaluación de entrada, sencilla, ¿ok? Como tiene que ser, porque aquí no nos interesa, en realidad, no nos interesa evaluarte de manera compleja, no, nos interesa el proceso, que aprendas, que participes. Es decir, tenemos que evaluar desde una mirada formativa. No nos interesa el resultado, nos interesa lo que te formas. De eso habla la evaluación formativa. A la evaluación formativa le interesa el proceso, no le interesa el resultado, que no quiere decir que sea importante, es importante, pero a la evaluación formativa básicamente le interesa el proceso. Por eso yo quiero verte en el proceso, ¿ok? ¿Cómo vas a desenvolverte en cada una de las sesiones? Eso es fundamental. Entonces, de esa manera vamos a evaluar. A ver, ¿qué competencias generales vamos a desarrollar? Y digo generales porque hay varias competencias que se va a desarrollar en esta especialización. Pero he traído aquí 2 competencias generales que vamos a desarrollar.
que esperamos que logres tú en esta especialización? Uno, tiene que ver con analizar y comprender el sentido y el aprendizaje en la educación de adultos. Es grande esta competencia, es grandaza, pues. Vamos a analizar y comprender el sentido y el aprendizaje en la educación de adultos. Es grande, ¿sí? Ojalá lo logremos, yo creo que sí lo vamos a lograr para que seas un buen analista y comprendas la educación de adultos. Y por otro lado, vamos a comprender los procesos pedagógicos, que son infinitos, cantidad de procesos. También los procesos de gestión que implica la educación básica alternativa. Dos competencias gruesas, grandes, generales, que esperamos desarrollar en esta especialización. El desarrollo del aprendizaje se interrumpe en el joven y adulto, se interrumpe. A ver, ¿qué dicen? Sí, no, ¿por qué? ¿Ya? Entonces, ¿el desarrollo de los aprendizajes se interrumpe en el joven y adulto? Esa es la pregunta. Obviamente que no. ¿Por qué? El hecho de que no estés en la escuela significa que no estás aprendiendo. El hecho de que no estés en la educación superior, en la educación básica, significa que no estás aprendiendo. Seguimos aprendiendo. El tema es dónde aprendo, ¿ok? ¿Cuál es el contexto donde aprendo? Hay una educación en un entorno, ¿sí? Howard Gardner decía la ecología cognitiva. La ecología cognitiva. Para Howard Gardner, ¿qué es la ecología cognitiva? El entorno donde, digamos, es favorable el aprendizaje. Tu entorno de repente es tu casa. Ahí estás aprendiendo. De repente tu entorno no es tu casa, es tu barrio. Ahí estás aprendiendo. De repente tu entorno es tu trabajo. Ahí estás aprendiendo. Depende mucho el desarrollo cognitivo de esa ecología cognitiva. ¿Ok? Eso es fundamental. ¿Ya? Y me parece bien. Fíjense lo que dice aquí en el texto, ¿no? Desde el punto de vista psicosocial, y esto ya tiene que ver con el socioconstructivismo. Está asociado al socioconstructivismo. Desde el punto de vista psicosocial, el desarrollo del ser humano es permanente e ininterrumpido. No se interrumpe, pues, porque tú sigues desarrollándote como persona, pero también sigues aprendiendo. Ese es un enfoque. Sigues aprendiendo. Alguien podrá decir, de repente está aprendiendo cosas malas porque está en un entorno de delincuencia y está aprendiendo el mal, pero sigue aprendiendo las cosas malas, ¿sí? Es una ecología cognitiva, no para el bien, pero para el mal sí. De eso también nos hablaba Howard Gardner, ¿sí? Entonces, la formación continua es permanente y a eso debemos apuntar. Si tú has nacido para ser profesor, has nacido para formarte continuamente. ¿Me dejo entender? ¿Para qué eres profesor, pues? ¿Para qué te atreves a estar en esta profesión? Porque si eres profesor, tienes que estar formándote de manera permanente, haciendo una especialización, haciendo un diplomado, haciendo una capacitación. Muchos ya se cansarán ya, dirán, tengo que estudiar. Están renegando, hay profesores molestos, incómodos. Es que ese es el rol del maestro. El maestro tiene que aprender de manera continua y para él la formación continua es inevitable. Entonces, el desarrollo desde el punto de vista psicosocial, el desarrollo del ser humano es permanente, permanente. Y nuestro público está aquí, fíjense, jóvenes y adultos, incluso adultos mayores, ¿sí? Ahí está nuestro público. Entonces, la formación continua va a ser fundamental para la educación básica alternativa. A ver, vamos a continuar. Ahora sí, quiero que participen, a ver, 2 mujeres y un varón. ¿Están de acuerdo? Pero van a hablar, van a prender su cámara y van a responder esta pregunta. ¿Qué habilidades transversales se requieren para el desarrollo de la
especialización, de esta especialización de la educación básica alternativa. A ver, ¿qué habilidades transversales? A ver, díganme ustedes, pero a ver, díganlo. Ya, profesor, a ver, en cuanto se refiere dándole la bienvenida a todos los participantes, a usted, ¿no? Y por la oportunidad que nos brindan. Dice, ¿qué habilidades transversales se requiere para el desarrollo de la especialidad? Hoy en día, con este confinamiento sanitario, ¿no? Creo que todos estamos en continuo aprendizaje. El aprendizaje no solamente es para una determinada etapa de la vida, sino para una etapa ya continua, ¿no? Y ahora lo que se tiene que desarrollar transversalmente es lo que se refiere al uso y manejo de las tecnologías. Ah, excelente. ¿Ya? El uso y manejo de las tecnologías, que muchos de ellos, por ejemplo, ahorita tenemos el trabajo, es muy complicado para interactuar sincrónicamente con estudiantes. Asincrónicamente lo podemos hacer, ¿no? Dejar los trabajos, pero sincrónicamente me parece que yo trabajo en una institución educativa emblemática que no todos interactúan. Ya, ¿no? muy bien. Pese a eso, y ahorita con nuestro reto, como decimos ahorita, ¿no? Con esta educación alternativa, con los mayores, ¿cómo lo vamos a aplicar? Si ya estamos con el chip ahí de que todo es escrito, de que todo es oral, y ahora no, ahora es con el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, como profesores, también nosotros tenemos que desarrollar esas habilidades. Habilidades, sobre todo, digitales, ¿no? En el manejo de diferentes herramientas, no sé, y como yo soy nuevo en esta educación básica alternativa, ¿no? Ya creo que nos está dando un enfoque. Muy bien. ¿Cómo generar nuevos? Profesor Edgar, ¿no? Edgar, sí. Muy bien, Edgar. Muchísimas gracias. Solo una recomendación a todos. Cuando, digamos, me agrada mucho que queramos, digamos, hasta, digamos, opinar, pero seamos en lo posible también concretos. Lamentablemente, como tú lo has dicho también, Edgar, en esta educación sincrónica, a veces tenemos que ser concretos y puntuales, ¿ok? ¿Ok, Edgar? Vamos a continuar entonces, a ver qué habilidades. Yo les voy a decir las habilidades, a ver. Pero no es que yo sea el dueño de la verdad. Ya Edgar lo ha dicho, que hay competencias digitales que se necesitan, por ejemplo. Entonces... También puede ser, profesor. A ver, algo concreto, diga usted, profe. También podría ser en este caso, en estos tiempos de la pandemia, la adaptabilidad, la creatividad, y otro sería la proactividad en este caso, ¿no? Porque todos los estudiantes están en constante movimiento. Muy bien, la adaptabilidad, la creatividad, todo suma. Y es cierto. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a necesitar como una habilidad la atención, colegas. La atención. Tenemos que estar atentos, no te distraigas, no te levantes, porque si tú te levantas y te vas al baño, ya perdiste, digamos, la interacción. Y eso es lo que está pasando en la educación sincrónica, porque nos distraemos con facilidad, no atendemos. Y, a ver, apaga ahí, digamos, el micro, por favor, Edgar, creo que está ahí prendido de tu hermano, o no sé, de alguien, ya el micro. La atención es fundamental, es una de las habilidades, pero fíjense la atención. Hay tres tipos de atención: una atención sostenida, una atención selectiva, una atención dividida. La atención sostenida implica el estado de vigilia, de alerta. Con esta atención, nosotros nos desenvolvemos en la vida diaria. Cuando tú te levantas de la cama, cuidas, digamos, de no tropezarte. Por ejemplo, cuidas de ponerte pantalón y no falda, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tu atención sostenida te dice que tienes que cambiarte, y como tú eres varón, con tu pantaloncito, de repente. ¿Puede ser? Cuidas de no tropezarte con ese, digamos, con esa cáscara de plátano. ¿Por qué? Porque estás en un estado de vigilia, estás en un estado de alerta. Esa es la atención sostenida. La atención sostenida no es buena para aprender. Pero por otro lado, existe la atención selectiva. Es un filtro. Con la atención selectiva te concentras, estás atento, por eso te dicen, escucha lo que estoy diciendo.
La atención selectiva, siendo un filtro, inhibe estímulos sensoriales irrelevantes. Si alguien está gritando atrás, no lo escuchas. ¿Por qué? Porque estás concentrado. Si fuera de tu casa está vendiendo el panadero, el dulcero, no lo escuchas porque estás concentrado. Porque hay estímulos que los filtras, son irrelevantes porque estás concentrado. Solo seleccionas los estímulos que te interesan. ¿Y qué es lo que te interesa? Aprender. Por lo tanto, la atención es clave y esta atención selectiva es fundamental. Hay también la atención dividida, que es una habilidad. No todos podemos hacer dos cosas a la vez. Hay personas seguro ahorita que están haciendo su trabajo, están en el Facebook, están chateando por el WhatsApp y están haciendo la clase. Eso es atención dividida. No es bueno. No ayuda la atención dividida porque te puede distraer, ¿sí? ¿Algunas personas tienen esa habilidad de hacer varias cosas a la vez? Sí, existe. Pero para la educación, para la formación, ¿qué es lo que se te recomienda? Atención selectiva, ¿ok? Con esa atención vamos a trabajar en esta especialización, la atención selectiva. Concéntrate, no te distraigas. Fíjate, los problemas de aprendizaje residen en gran parte en los déficits atencionales, causados por estímulos distractores que no pueden ser inhibidos en los niños, jóvenes y adultos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si tú desatiendes? Eres un procrastino. Claro, la procrastinidad es uno, digamos, esta procrastinidad hace que tú postergues lo que tienes que hacer hoy para otro momento. ¿Me dejo entender? Pudiste entrar a la hora, pero no lo hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué? No postergaste esa actividad. Lo postergaste. Mejor entro dentro de 15 minutos. Mejor entro dentro de 30 minutos. Lo postergaste. Eso es ser procrastino. No postergues las cosas que tienes que hacer. ¿Ok? Para no ser procrastino. Entonces tenemos que trabajar en la atención y esa es una habilidad clave que se necesita hoy en día. No procrastinar. No procrastinar. Búsquenlo en el internet, esto es fundamental. ¿Qué otra habilidad transversal se necesita para el desarrollo de la especialización? Ya lo dijo Edgar, competencias digitales. Fíjense que nosotros hemos tenido problemas al ingresar. Yo mismo tuve problemas al ingresar por la falta de conectividad. Y había una clave que no nos hacía caso y era otra clave. O sea, es decir, necesitamos manejar competencias digitales para poder interactuar. Eso es clave. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos aprendido de la noche a la mañana los aplicativos. ¿Por qué? Porque este confinamiento, como lo han dicho, nos ha obligado a aprender, digamos, un conjunto de aplicativos para poder desenvolvernos. Y no solamente esos aplicativos, ahora para enseñar a nuestros estudiantes tenemos que aprender ¿qué? Un conjunto de... Hay varios, digamos, plataformas que estamos utilizando para enseñar. Es parte del desarrollo de nuestras competencias digitales. Fíjate, tenemos que apostar por el reentrenamiento. ¿Qué es reentrenar? Tú ya sabes de la educación básica regular, pero quieres saber de la educación básica alternativa. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Reentrenar. Tienes que reentrenar nuevamente para ser un mejor profesional y para ser especialista en educación básica alternativa. El reentrenamiento es fundamental. Y el reentrenamiento quiere decir adquirir nuevas competencias, ¿ok? Respecto a la modalidad de la EVA, vas a adquirir nuevas competencias. Por eso te felicito que estés en esta, digamos, especialización. Y ahora tengo un encargo para ti. Les dije que les voy a dar algunas tareas y algunos encargos, ya como parte, digamos, de la especialización. Vas a observar el video sobre el cambio en los tiempos del COVID. Ahí está la dirección y esa dirección lo voy a copiar en el chat. ¿Ok? En este momento lo voy a copiar en el chat. ¿Sí? Voy a copiarlo en el chat. A ver, ¿me escuchan todos? ¿Me escuchan? Sí, maestro, Sí, sí. Ya está en el ¿Se chat. escucha? Sí, Ya está en el profesor. chat. Sí. Ahí lo tienen en el chat. Lo voy a volver a enviar en el chat. Ese es vuestro primer encargo. Van a mirarlo, van a disfrutar de No, este sí, no hay video. nada. Simplemente háganle clic donde he puesto en el chat.
Háganle clic, nada más. Y automáticamente les va a llevar al YouTube para que ustedes puedan ver este video que comparto con ustedes. Y luego vamos a comentar algo la próxima clase. Ya está. Sí. Colegas, vamos a, digamos, escuchar el video. Por favor, comenten el video. Yo les agradezco, la verdad para mí ha sido satisfactorio estar en esta clase inicial, introductoria de inducción. Y bueno, nos vemos pues la próxima oportunidad. Espero verlos con buena energía, con mucha salud, para poder lograr, digamos, culminar esta especialización. Nos vemos, cuídense. Bien, cuídese, hasta luego. Un placer. Hasta luego, profesor. Nos vemos, cuídense, hasta otra Cuídese oportunidad. igual. Gracias, profesor. Nos vemos, chao, chao, cuídense. Gracias, profesor. Gracias, maestro. Gracias con todos. Buenas tardes. Nos vemos, chao, chao.